Análisis de la última jornada de Champions del 2025, este miércoles, último día de jornada. Vamos a hablar del Manchester City y el Real Madrid y luego iremos con otras cositas de los otros partidos, pero vamos con ese plato fuerte. Para mí, hoy lo que sucedió hoy en el Santiago Bernabéu es culpa de Xabi Alonso. A veces el fútbol es muy sencillo y nos vamos primero a lo más complicado, a hablar de tácticas, de estructuras, de sistemas de juego, de formaciones con y sin posesión, y vamos y miramos lo básico y está mal. El hecho de que Vinicius haya jugado la mayor parte del segundo tiempo como número 9 me lo tienen que explicar. No hay explicación, jugar de 9 no es fácil. El que piense que si un jugador juega de extremo puede entrar a jugar de 9, no conoce el fútbol. Para jugar de 9 hay que entender las diagonales que un 9 tiene que marcar, hay que entender cómo desmarcarse, hay que entender qué espacios en el área son los más importantes, hay que saber jugar entre los centrales, que es muy jodido. Y jugó Xabi Alonso desde que salió Gonzalo con Vinicius como número 9, para mí es inentendible. Y eso le pasa a Xabi Alonso por inutilizar el talento. ¿Inutilizar el talento de quién? De Endrick. ¿Cómo es posible que un tipo que es un pichón de crack, porque Endrick es buenísimo, el que diga que no lo vio en Palmeiras, no vio la Libertadores que hizo, no veía cómo jugaba en el Brasileirao, un tipo de esos no le va a quedar grande la camiseta del Real Madrid? Y es que no le quedó. Cuando empezó a jugar, con los poquitos minutos que tuvo antes de la era de Xabi Alonso, marcaba goles. Poquitos minutos, no tenía el gran rendimiento, marcaba goles como 9, decidía, jugaba con personalidad. Llegó Xabi Alonso y esta temporada ha jugado 11 minutos. 11 minutos contra el Valencia ha jugado el señor Endrick. Y esto es lo que pasa. Cuando no hay tantos recursos y cuando necesitas un 9, porque el otro 9 que tiene se llama Gonzalo, y perdón, pero Gonzalo no es un pie del top de Endrick, no lo es. Endrick es muy bueno, Gonzalo es bueno, pero no está al nivel de Endrick. Y lo que hace Xabi Alonso con el talento de Endrick, lo que ha hecho durante la temporada, se lo cobró hoy. Si el chico hubiera tenido rodaje, si hubiera tenido minutos, si estuviera dentro del sistema del Real Madrid, señores, el partido podría haber sido diferente. Endrick tuvo una que le dio en el palo, el cabezazo que tuvo dio al centro de Álvaro Carreras. Pero señores, es que no puede ser que inutilicemos un talento y luego, sin haber jugado en toda la temporada, lo mandemos contra el Manchester City. No estamos hablando que es un equipo de Copa del Rey en tercera división. No, es el Manchester City por Champions League. Y lo tiró así. ¿Por qué? Porque lo necesitaba, obviamente, pero el resultado no va a ser bueno porque estamos improvisando. Estamos desde el desprovisto, desde la falta de planeación y una falta de manejo de la nómina de Xabi Alonso, porque no puede ser, realmente no puede ser que se trate a Endrick como se trata. Yo sé que tampoco estamos hablando pues de un 9 de época, que estamos hablando de un chico de 19 años, pero el tipo con minutos, con confianza, jugando, teniendo ese rodaje, seguramente era una cosa diferente. Era una cosa diferente porque así lo ha demostrado. Y ese para mí es un error que le costó al Real Madrid por lo menos el segundo tiempo. No hablemos del partido, hablemos del segundo tiempo. Tener a Vinicius desde el momento en que salió Gonzalo hasta el momento que entró Endrick, casi 30 minutos, 35 minutos, jugando como número 9 no tiene sentido futbolísticamente. Ahora, otro punto, y es más desde la planeación de Xabi Alonso pretemporada y desde la directiva, la planeación del director deportivo del Real Madrid, no tiene sentido que el Real Madrid, sabiendo que Carvajal, con la edad que tiene, con la lesión que tuvo, no iba a estar en una gran temporada, solo tuviera a Alexander-Arnold como lateral derecho. Porque pasa esto, le da una gripa a Alexander-Arnold y no hay quien juegue. Y sí, que Valverde lo puede hacer lo que quieran, no es lateral derecho, Valverde es volante, que lo puede hacer bien, que puede que tenga un gran despliegue, que puede ir, que puede venir, que es un volante que está acostumbrado a marcar lo que quieran. Jugar de lateral tampoco es fácil. Hoy Doku, hasta que se cansó, desde el minuto 60 para adelante que se cansó, lo tuvo loco a Valverde. Antes del gol, un minutico antes del gol, del primer gol del Manchester City, Doku lo había desbordado terriblemente, había tirado un centro, no había sido gol de milagro. Y así todo el partido. Porque es increíble que el Real Madrid, el club más importante del mundo, no tenga un lateral derecho decente sabiendo el contexto. Porque sí, Alexander-Arnold y Carvajal son excelentes, pero sabíamos el contexto de Dani Carvajal
y sabíamos que andar con un solo lateral, porque el Dani no estaba, tiene una lesión, tuvo una lesión grave y es que no tiene 25 años, ya está por encima de la edad de 35, que es una edad complicada donde las lesiones van a ser más difíciles y por más que él sea una bestia física y sea tremendo jugador, evidentemente le iba a costar la temporada y hoy se está pagando eso. El Real Madrid tuvo una falta de planeación en ese sector del lateral derecho y hoy volvió a pasar porque no es el primer partido que Valverde tiene que jugar de lateral. Ha tenido que jugar muchos y Valverde dice, sí, yo lo juego. Tuvieron una discusión con Xabi Alonso hace un par de meses acerca de eso y al final no pasó nada, pero en estos partidos es que se nota, un lateral es un lateral porque toda la vida ha jugado ahí, reconoce la posición, reconoce cómo marcar. Si ustedes se fijan, hubo muchos unos contra uno donde Valverde se perfilaba para defender a Doku y la perfilada era increíblemente mala. Ustedes lo vean, si ustedes se fijan cómo se perfilaba Valverde, regalándole casi que toda la parte interna a Doku, era increíble, increíble realmente. Y eso no es culpa de Valverde porque es que él no está acostumbrado a jugar en esa posición. Y vean, el fútbol muchas veces el cuerpo tiene una memoria idética que simplemente reacciona a los momentos. Y Valverde en ese momento iba a marcar y va a defender de la manera en que está acostumbrado a hacerlo en la mitad de la cancha, no como lateral. Y esas cosas le cuestan y le van a costar al equipo en general. Dos errores ahí, el 9 y el lateral derecho. Ahora, si ustedes que siguen al Real Madrid, se acuerdan del Real Madrid del Mundial de Clubes con esa estructura determinada de un 3-4-3 donde evidentemente habían triangulaciones, donde los medios, los delanteros tenían unos movimientos y unas permutas ofensivas muy marcadas, donde era un Real Madrid que se veía muy fuerte y que llevaba Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. 15 días llevaba. Ese Real Madrid no se ha vuelto a ver. Hoy hay que decir que el Manchester City jugó de una manera diferente. A mí me sorprendió mucho porque es que desde el minuto 55 en adelante, el Manchester City resignó la posesión del balón. Iban ganando, se encerró, puso un bloque medio, luego un bloque medio bajo y estuvo ahí todo el segundo tiempo, más de 30 minutos, aguantando el partido, con Doku en la punta, con Haaland, luego cuando hizo los dos cambios, con Marmoush y con Savinho, que son tipos en el uno contra uno que son brillantes, son buenísimos, pero resignó totalmente la posesión de la pelota y se fue en un bloque medio bajo, dejando que el Real Madrid lo atacara. Para mí, porque tenían totalmente claro que el Real Madrid hoy por hoy la idea de juego no la tienen clara. La comunicación con balón del Real Madrid no es buena, depende de las individualidades, no encuentran los espacios, las posiciones que ocupan los jugadores cuando está el equipo con posesión, puede que se establezca una formación de 3 atrás. Para mí es un 3-2-2-3 la que trata de formar el Real Madrid con muchas permutas ofensivas, pero si ustedes lo ven, no se entienden los espacios que tienen que ocupar, los espacios de zona que tienen que ocupar los volantes ofensivos, no los entienden, no los comprende y las fases que tiene que desarrollar el Real Madrid para llegar a 3/4 de cancha o para llegar ya sea a marcar dentro del área, no las entienden. El Real Madrid llega al borde del área y termina pateando y pateando mal porque ya evidentemente el Manchester City estaba defendiendo casi que por acumulación y cualquier remate rebotaba y el Real Madrid no encontró los caminos. Los momentos en que estuvo más cerca de marcar fueron por decisiones individuales o por jugadas, digamos, un poco extras del partido, como lo que sucedió con Carreras, que estaba con O'Reilly, le ganó el duelo, centró y el cabezazo de Hendrick. Fueron situaciones que no vienen de una construcción ofensiva, sino que simplemente se dan por, digamos, por la naturaleza del juego, porque hubo un rebote, porque hubo una situación en la que el jugador con sus características individuales logró sacar una ventaja de un 1 contra 1. Pero eso es muy importante, el Real Madrid no saca ventajas, existen ventajas posicionales, numéricas, socioafectivas y ninguna la saca el Real Madrid. Numéricamente, cuando hablamos de ventajas numéricas, es simplemente que en un sector del campo logremos generar un 3 contra 2, un 2 contra 1. El Real Madrid en ningún momento logra generar eso. Ni siquiera podemos decir que en las contras las sabe aprovechar porque hubo un momento en el partido en que Vinicius salió en un contragolpe con Rodrigo picándole por el otro lado y no supieron finalizar la jugada. Entonces el Real Madrid para mí está en un momento de indeterminación, en un momento donde la comunicación ofensiva del equipo no funciona, donde los circuitos no funcionan, donde esa relación que tiene que haber entre jugadores que juegan por la misma zona no están existiendo
y eso le cuesta en el grupo, eso le cuesta a nivel grupal al Real Madrid y termina pasando lo que termina pasando como hoy. El Manchester City para mí no hizo gran cosa por el partido, incluso cuando hizo el 2-1 no había hecho gran cosa por el partido. Fue un partido bastante raro de Pep, donde para mí, Pep tuvo como esa catarsis, esa metamorfosis de cambiar, de entender que el fútbol se gana jugando de cualquier manera, por decirlo así. No hay una sola manera para ganar, que era lo que Pep pensaba, que era mantener la posesión y someter, y someter, y someter, y someter, y someter, y someter, porque le pasaba lo que le pasó en el 2022 justamente con el Real Madrid. Minuto 90-91, 2 goles de Rodrigo, prórroga, gol de Benzema y hasta luego. Pepe entendió que hay momentos en el partido donde simplemente hay que saber defender, hay que saber aguantar el resultado y no defender con la pelota, defender sin el balón, con una estructura, con un orden defensivo muy marcado y muy claro. Y eso lo vimos hoy, eso Pep lo hizo hoy, jugar y ganar un partido de una manera diferente a la que está acostumbrado y para mí, Santiago, esto habla muy bien de Pep, porque un entrenador al final entiende que el fútbol está por encima de sus formas. El fútbol es lo más importante, ganar el juego es lo más importante y para ganar hay millones de herramientas y millones de formas. Y hoy, hoy Pep Guardiola ganó un partido recurriendo a una herramienta y recurriendo a un estilo de juego que no era el que le conocíamos. Por otro lado, Xavi, el segundo tiempo sí fue todo el Real Madrid. Fue todo el Real Madrid porque se jugó en el campo del City, se jugó, la posesión la tuvo el Real Madrid, no se generaron muchas oportunidades, pero fue el Real Madrid porque fue el que controló el partido. Controló por decir que el City no lo dominó defensivamente, porque el Real Madrid no hizo lo que quiso, no pudo. Tuvo más la pelota, intentaba llegar pero no llegaba. Y eso al final no solamente se ve reflejado en el resultado, sino que habla de que evidentemente hay una, no decirlo crisis, pero hay una situación interna en el grupo con Xavi que no está sacando lo mejor de cada jugador y que tampoco está sacando lo mejor del grupo. Yo la verdad hay muchas cosas de Xavi que no entiendo. Por ejemplo, al inicio de temporada básicamente dijo que no iba a contar con Rodrigo, hoy fue titular. Que sí que no está Mbappé, lo entendemos totalmente, pero al final si tú dices que un jugador no va a ser tan importante en el equipo, pues no puede pasar esto, porque no habla bien de ti como entrenador. Y hay otro jugador que yo no entiendo qué hace, primero qué hace en el Real Madrid y segundo, qué hace siendo titular en un partido tan importante y es el señor Dani Ceballos. Yo creo que nos ponemos todos a pensar y no encontramos un partido en el que digamos, uff, Dani Ceballos aquí fue un crack. Tiró del carro, se echó el equipo al hombro y ganamos ese partido gracias a Dani Ceballos. No lo hay. Y sin embargo, el tipo juega esta clase de partidos de titular sin ser trascendente, sin marcar un ritmo de juego, sin marcarse él en el mediocampo. Sin ser ese jugador que tú lo dices, es que es un mediocampista total. No, Dani Ceballos no lo es. Y está luego Brahim Díaz, son jugadores demasiado livianitos que no están a la altura del Real Madrid, que para un partido de estos donde se necesita carácter, personalidad, donde se necesita jerarquía para jugar, ellos no van a hacer lo que el equipo necesita y eso se vio. Se vio en el juego, se vio cuando entró Brahim Díaz que no gravitó, se vio cuando durante casi todo el partido que jugó Dani Ceballos que tampoco hizo mayor cosa. Son dos jugadores muy intrascendentes que no le van a dar al Real Madrid lo que Xabi Alonso le está pidiendo que les den. Entonces, hay otro error de Xabi Alonso y de la planeación en general del Real Madrid. Y al juego, cuando nos vamos al juego como tal, un poco más allá de lo que hablamos ya y dijimos ya de la forma de jugar del City, de la forma de jugar del Real Madrid en comparación con lo que vimos al inicio del ciclo de Xavi, es importante también decir que estos partidos necesitan de concentración y de evitar los errores a cualquier costo. Y el segundo gol del City, el penal, el error de Rudiger, para mí es un error que no se puede cometer a ese nivel. Hay que hablarlo, sin dejar de lado que Rudiger pudo haber sido expulsado por la falta que cometió sobre Savinho al segundo tiempo. Ya tenía una amarilla y se la perdonaron totalmente. Rudiger muchas veces queda retratado por falta de técnica, por falta de inteligencia
emocional y de inteligencia, digámoslo un poco futbolística para este tipo de partidos tan alto nivel. Es un centralazo y ha dominado mucho, a muchísimos grandes delanteros, lo ha dominado a Haaland en partidos anteriores, pero tiene estos detalles que para mí hacen que no sea reconocido como top mundial o un histórico que no está a la altura de tipos como Van Dijk. Y son estos errores, son estos detalles que te cuestan partidos, que te cuestan llaves difíciles. Miren, si el Manchester City no hubiera hecho el segundo gol, no le hubiera llegado de la forma en que le llegó, porque ya lo dijimos, no lo merecía en ese momento y no lo mereció en general durante todo el partido, no fue un equipo apabullante. El partido hubiera sido otro, porque el Real Madrid no jugó un mal partido. A ver, no jugó el gran partido, pero tampoco estuvo sometido, tampoco fue uno que dijera, uy, si es que el Manchester City mereció ganar este partido, para nada. Entonces, para mí ese error de Rüdiger, también hay que decirlo, le cuesta el partido al Real Madrid y le cuesta el partido a Xabi Alonso, que ya se había hablado que si perdía hoy se iba, no sabemos qué pasará, pero son errores individuales que te cuestan partidos importantes. Para mí ese es el gran resumen de este partido. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan del partido? ¿Creen que hubo un error de planeación con Xavi dejando de lado a Endrick y digámoslo, no consiguiendo un tercer o un gran lateral de reemplazo de Trent Alexander-Arnold, teniendo en cuenta la lesión y la edad de Dani Carvajal? Una falta de planeación con la zona media, teniendo jugadores como Dani Ceballos, como Brahim Díaz, inutilizando a tipos como Mastantuono. Y bueno, también lo que sucedió con Rodrigo, utilizando a Vinicius en de 9. O sea, es que siento que es una comunión de errores de Xabi Alonso pequeños, porque ni siquiera son errores grandes, es simplemente poner las cosas donde son, ¿saben? La nevera en la cocina, la lavadora en el patio, el sofá en la sala y la cama en el cuarto. Es así. Y muchas veces esto, cuando no hacemos esas cosas, pasa lo que pasa en este tipo de partidos. ¿Ustedes qué opinan? Derrota por culpa de Xabi Alonso. Hay más factores. ¿Creen que el Real Madrid igual pues venía jugando lo suficientemente mal como para merecer esta derrota? ¿O por el contrario creen que el City no mereció la victoria, que fue un partido mucho más parejo? Yo sinceramente creo que no la mereció. Creo que con el empate hubiera estado más que bien, sobre todo por cómo finalizó el partido. El Real Madrid realmente buscó ese empate, no lo consiguió y bueno, eso nos deja una derrota del City, que viene repuntando, que no empezó muy bien la temporada, pero en Premier viene ya cazando al Arsenal. Aquí en Champions escaló más los puestos y bueno, pues viene mejorando bastante. Antes de finalizar, Richard Ríos, gol y asistencia. Gol y asistencia para el Richard Ríos, para el Benfica, que ganó en su jornada de Champions. Partidazo de Richard, fue el mejor calificado de su equipo. Evidentemente, los 2 goles que hicieron pues tienen total injerencia de él. Y para mí es una gran noticia porque no habían empezado bien, porque Mourinho llegó, porque el Benfica no había podido ganar en Champions en su momento, porque venían como a los tumbos, habían críticas sobre Richard porque se pagó mucho para él, para traerlo a él, y que hoy haga gol y asistencia en Champions y que ya lo haya reconocido Mourinho hace un par de días o una semana, acerca de que era muy importante en el equipo y que la prensa lo venga de nuevo resaltando y todo eso es muy importante porque necesitamos llegar al Mundial con los volantes fuertes, señores, con Richard fuerte, con Carrascal fuerte, con James, con Arias, que sigue sufriendo el Wolverhampton, pero es muy buena la noticia de Richard Ríos del día de hoy. Esperamos que siga así, que la siga rompiendo, que siga manteniendo ese nivel de cara al Mundial, por supuesto. Y de pronto la sorpresa de la jornada, el PSG, que empató con el Athletic Club de Bilbao 0-0. El PSG que no ha tenido una gran temporada, que viene en picada, que no ha sido ese PSG que vimos el año pasado que parecía invencible. Y bueno, pues un empate que no nos esperábamos porque pensábamos sinceramente que el PSG pues iba a pasar por encima de Athletic. No fue así. Y bueno, termina la última jornada de Champions. ¿Qué opinan ustedes, madridistas? ¿Qué opinan Citizens? ¿Qué opinan de este partido? Veremos, esperaremos hasta el otro año que vuelva nuestra querida Champions. Seguiremos con ligas locales. Dejen todos los comentarios ahí abajo. Un abrazo y gracias por ver todo el video.